Jesús les bendiga, hermanos. Me da un gusto estar una vez más con ustedes a través de estos medios para enseñar la palabra de Dios y en base a estos estudios de hogar, árboles de justicia. Les pido una disculpa, la semana pasada no fue posible transmitir, pero hoy vamos a darle continuidad a nuestros estudios. Son unos estudios que son muy importantes para que todos aquellos que no conocen de Dios aprendan la forma o la manera correcta de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Los voy a invitar a que leamos la palabra de Dios juntos al libro de Marcos, capítulo 16 y versículo 16. Si todos lo tienen, Marcos 16 dice así la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hagamos una oración y empecemos estos estudios que le van a gustar. Yo sé que si usted está conectado a través de este medio, síganos viendo hasta terminar estos temas. Pero oremos en este momento. Bendito Dios Todopoderoso, te damos la honra y la gloria, Señor Jesús, por todas tus bendiciones, por tus maravillas, por tus misericordias para con nosotros, Señor. Porque aunque no estamos, Señor Jesucristo, en el templo, estamos, Señor, en nuestros hogares meditando en tu palabra, Señor Jesús. Denos la gracia, Señor, en el nombre de Jesucristo, y podamos nosotros, Señor, seguir sirviéndole, Padre Celestial, predicando su palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendiga a todos aquellos que están en necesidad, Señor, en esta hora. Sabemos que somos todos, Señor, porque no estamos, Señor, en tu templo, pero lo estamos, Señor, en el Espíritu. En el nombre de Jesucristo le doy gracias, Señor Jesús. Amén y amén. El tema de hoy es menester creer la palabra. Hoy vamos a meditar en dos hojas, que es la número 8 y la 9. Así es que empecemos este corto estudio. Es menester creer la palabra. Sí, menester significa, ¿verdad? Que debemos de creer, es de suma importancia. ¿Sí? Es muy importante creer la palabra de Dios, porque a través de ella nosotros pues conocemos a Dios. A través de ella vamos a obtener la salvación. A través de ella un día nosotros, ¿verdad?, veremos a Dios. Así que es muy importante, es menester creer la palabra. Ni los mismos hermanos, dice la Biblia, que de Jesús creían en Él en el principio. Luego creyeron porque vieron su gloria, vieron sus milagros, vieron sus maravillas. ¿Sí? Pero nosotros debemos de creer no porque vemos, sino debemos de creer, ¿verdad?, porque por fe entendemos que todo lo que Dios hizo, ¿verdad?, es real, es verdadero. Así que también la palabra de Dios, también el evangelio que Él nos trajo, el sacrificio que Él hizo por nosotros, y todos sabemos, ¿verdad?, que Él murió y resucitó al tercer día. Entonces tenemos muchas pruebas, por eso creemos. Jesús dijo: si no creen que yo soy el enviado de Dios, en sus pecados morirán. San Juan 8:24. Si no creen que yo soy el enviado de Dios, en sus pecados moriréis. Así que el pecado pues nos mata. El pecado separa al hombre de Dios. Y no queremos, ¿verdad?, estar separados de Dios, sino todo lo contrario, acercarnos cada vez más a la gracia de Dios.
La palabra es la única que puede entrar en nuestro espíritu. Por eso es menester creer. Es de suma importancia creer la palabra de Dios. Porque es la que nos limpia. Es la que sana nuestra alma de toda enfermedad de pecado. Así que lo invito a que crea en la palabra de Dios. Allí en el versículo que leímos, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces Dios nos invita a creer. Y aquí dice la Escritura en 1 Corintios 1:21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya que en la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y muchos le llaman locura, pero nosotros, ¿verdad?, que predicamos la palabra de Dios, sabemos que es la forma correcta en la que el hombre puede ser persuadido para entender los misterios de Dios. Dios en su sabiduría estableció que los hombres no pudieran venir a Él mediante la sabiduría humana. Eso exaltaría al hombre. Por eso Dios decidió salvar a los hombres, o sea, pecadores, mediante la predicación de un mensaje simple que los sabios no entienden. Incluso lo descartaron como algo absurdo, algo de los hombres, según ellos. Romanos 1:18, 23 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No podemos encontrar a Dios a través de otras cosas más que a través del Evangelio. Por eso le digo, es un mensaje sencillo, es un mensaje, ¿verdad?, que Dios sabe que si nosotros abrimos nuestro corazón, Él nos puede cambiar, Él puede salvarnos. La salvación requiere fe. No es una fe religiosa que todo el mundo, ¿verdad?, tiene, practica, sino que es una fe real, una fe viva en nuestro Señor Jesucristo. Es una experiencia viva con nuestro Señor. La Biblia dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que Dios nos da esa fe real, esa fe viva en Jesucristo. Porque si antes conocíamos de Dios o conocíamos al mismo Jesús a nuestra manera, dijo Pablo, ayer ya no le conocemos así. Ahora tenemos una experiencia viva a través de nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Por eso dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, lo invito a que busque esa fe viva, esa fe real que nos acerca a Dios. Esa fe viene como resultado de su ejercicio. Tenemos que practicarla, tenemos que buscar a Dios a través de esa fe. Porque dice San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De manera que, ¿quiere ser usted un hijo de Dios, una hija de Dios? Es importante que crea la palabra de Dios. Es importante que vuelva a nacer a través del agua y a través del Espíritu Santo, que son dos temas diferentes, ¿sí? Dos bautismos diferentes. Primero es el bautismo del agua y luego viene el bautismo del Espíritu Santo, y eso complementa, ¿verdad?, nuestra fe, nuestra salvación, y eso lo vamos a dar en los siguientes temas. Así que por eso no se pierda un tema. Estamos los jueves a las 8 de la noche y todavía nos quedan algunos temas, así es que siga con nosotros. Entonces dijimos que esta fe viene como resultado de poner por obra la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando el hombre natural acepta la palabra y se convierte a Dios con todo su corazón, dice aquí, pero cuando el hombre natural acepta la palabra y se vuelve a Dios con todo su corazón, se convierte en un hijo de Dios, en una hija de Dios, en un hombre de fe, en una mujer de fe, en un niño de fe también, porque el Evangelio es para todos. Así que es muy importante. Cuando usted acepta la palabra de Dios y se convierte a Él con todo su corazón, miren lo que va a pasar. Aquel árbol, aquella naturaleza es cortada. Aquí no sé si se alcanza a distinguir, pero es una espada. Una espada, ¿verdad?, que simbólicamente significa la palabra de Dios. Entonces, cuando uno o el hombre natural acepta la palabra de Dios también, pues se van las obras malignas, las obras malas como los homicidios, ¿sí? Se van las obras de los celos, se va la fornicación, se tiene que ir la inmundicia, se tienen que ir las enemistades, se tienen que ir aquellas prácticas de herejías, se tienen que ir las contiendas, se tienen que ir las borracheras, se tienen que ir las hechicerías, se tiene que ir la idolatría, se tiene que ir el adulterio, se tienen que ir las iras y muchas obras más de la carne. Todas estas obras contaminan al hombre. Y sabemos que pues esas obras, ¿verdad?, son de la carne y son frutos, ¿verdad?, que trae el hombre natural. ¿Cuántos de nosotros no vivimos con esta clase de frutos en otro tiempo? Pero dijo Pablo, ahora somos renacidos, ahora nos convertimos a Él, ¿verdad? Y Dios quitó todas estas obras del enemigo, todas estas obras de la carne. Así es que, por eso cuando uno se convierte a Dios, Dios le quita todo esto y uno se siente ligero. Cuando usted se bautiza y usted recibe el Espíritu Santo, usted ya no siente ese peso de pecado, ya no siente esa carga. Dios lo prepara y usted viene a ser nueva criatura. Por eso Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dice aquí, todas son hechas nuevas. De aquí en adelante nuestra vida tiene que cambiar. De aquí en adelante, amigo, que usted nos ve a través de estos medios, está escuchando, se le ha dado seguimiento a estos temas, usted tiene que empezar a dar frutos, frutos de arrepentimiento, ¿sí?
que se corten esas obras malignas, esas obras de la carne, y solamente las corta la palabra de Dios, porque esas obras manchaban nuestra vida. Si usted las practica, esas obras manchan su vida espiritual y lo hacen ser enemigo de Dios, y así no puede ser salvo la gente. ¿Sí? Las personas necesitan limpiarse a través de la palabra de Dios. ¿Y cómo es? Pues a través de creer la palabra. Por eso dice, es menester, es importante, es de suma importancia creer su palabra. Y luego dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué es la palabra? La palabra, dice ahí, es viva y es eficaz. ¿Sí? Porque lo que nuestro espíritu necesita es algo espiritual, así nos diseñó Dios. Por eso dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Una espada de dos filos corta para un lado y para el otro lado. Así es la palabra. Cuando entra a nuestro espíritu, a nuestra alma, empieza a cortar ese fruto podrido, ese fruto malo. Y es por eso que la persona cambia. Es por eso que la persona se ve diferente. Cuando la persona va a Dios, después de haber vivido en el pecado, después de haber practicado tantas obras malignas, la gente lo ve cambiado y le pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué te hiciste? ¿Te ves diferente? Hasta tu cara refleja brillo. Pues ¿sabe qué? Todo eso lo hace Dios cuando quita esas obras de pecado. Porque todas esas obras pecaminosas, todos esos frutos malos, contaminaban nuestra vida. Entonces la palabra de Dios entra a nuestro espíritu, a nuestra alma, a las mismas coyunturas, dice, a los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya cuando estamos con Dios, ya cuando tenemos la palabra de Dios con nosotros, ahí está en nuestra mente, en nuestro corazón esa palabra. Si intentamos cometer algún pecado, ahí nos está redarguyendo la palabra de Dios. Si pensamos mal, ahí está la palabra de Dios. Porque dice el 13, Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, a Dios no lo podemos engañar. No podemos esconder nada a Él. Tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos si llevamos una vida pecaminosa. Y es precisamente lo que trata esta segunda lámina. El hombre arrepentido. Es lo que Dios quiere ver. Es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros, de usted que nos está viendo. Que haya un arrepentimiento genuino en su corazón por haber ofendido a Dios, por haber hecho lo malo delante de Dios. Cuando una persona verdaderamente se arrepiente, ya no vuelve a ser el mismo. Le duele lo que hizo,
le duele cómo ofendió a Dios en su vida. Y ese es un verdadero arrepentimiento. A cada día morimos para el mundo. Por eso dice el hombre arrepentido. Jesús dijo: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. Después de creer en el mensaje del Evangelio con todo nuestro corazón, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos morir a esas obras muertas de la carne. Necesitamos morir a esos pecados, a esa vida que nos hace estar mal delante de Dios. A causa del pecado, mucha gente ha muerto, mucha gente está enferma, muchas familias destruidas, muchos hombres y mujeres tirados a los vicios, infinidad de vicios que los hacen estar lejos de Dios. Porque no he venido a llamar a justos, dijo Jesús, sino a pecadores al arrepentimiento. Y debemos de considerarnos pecadores. Nosotros somos pecadores arrepentidos, pecadores que un día Dios nos justificó. Sí, pero es importante que usted reconozca que es pecador. Es importante que usted reconozca que usted necesita de Dios. Si alguien no reconoce eso, que es pecador, nunca va a conocer de Dios. Si una persona, si el mismo hombre, ¿verdad?, no reconoce que es pecador, nunca va a poder aceptar la gracia de Dios. Entonces es importante reconocer que somos pecadores. Después de creer en el mensaje del Evangelio con todo nuestro corazón, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos entrar en esa condición de arrepentimiento, porque es la manera correcta en que el hombre recibe la gracia de Dios. Esa actitud de arrepentimiento es necesaria para conocer a Dios y que Él nos acepte. La Biblia dice en el Salmo 51, versículo 17, porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado. El Señor jamás lo desprecia. Y a Dios no lo podemos engañar. Él ve nuestro interior, Él ve la intención de nuestro corazón. Tiene que ser un arrepentimiento genuino, porque esto nos va a identificar con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, un arrepentimiento genuino. Dice que esto nos identifica con la muerte del Señor Jesús en la cruz. El arrepentimiento nos identifica con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso dijo Pablo que a cada día morimos. A cada día debemos de morir al pecado. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese qué maravilloso, qué glorioso. Ya no vivo yo, ya no vivimos yo. Aquel hombre pecador, aquel hombre sucio, aquel hombre de malos pensamientos, aquel hombre
de vicios. Ya no vive, porque ahora Cristo ocupa el lugar en nuestro corazón. Y lo que ahora vivo en mi carne, o sea, en la vida cotidiana que vivimos, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, con la sociedad, todo eso lo vivimos ahora en Cristo, en las enseñanzas de Cristo, en los consejos de la palabra de Dios. A eso se refiere vivir. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que, si decimos que creemos en Dios, ¿por qué adoramos o muchos adoran lo que no es Dios? La idolatría. Debemos ser devotos al único Dios que dio su vida por nosotros, porque a Jesús es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos, como mediador de un nuevo pacto. Dice la Biblia, 1 Timoteo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro prójimo, entonces tampoco el amor de Dios está en nosotros. Si decimos que servimos a Dios y siempre lo desobedecemos, entonces no estamos completamente arrepentidos. Tenemos que convertirnos a Él de todo nuestro corazón. Por eso a veces mucha gente no persevera en el camino de Dios, porque no está completamente arrepentido. Las cosas del mundo le llaman más la atención que las cosas de Dios. La vida cristiana se le hace aburrida porque no hay un agradecimiento en su corazón para con Dios, lo que Dios hizo con él. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que aquel a quien más se le perdonó, más agradece. Al que se le perdona poco, poco agradece. Entonces, si decimos que servimos a Dios y desobedecemos siempre a Dios, hay algo mal en nuestra vida. Hay que corregir eso en nuestra vida. Con una naturaleza pecaminosa no podemos ser salvos. Necesitamos arrepentirnos y convertirnos a Él de todo nuestro corazón. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento, dice aquí, significa muerte. Eso significa arrepentimiento, morir a las cosas de este mundo. Arrepentimiento también es una confesión de pecados. El que está arrepentido debe confesar sus pecados a Dios. No a los hombres, pero a Dios. ¿Sí? El arrepentimiento también es un cambio de mentalidad y propósito. Porque cuando uno tiene la venda en los ojos, no puede ver las cosas espirituales. Cuando no hay un arrepentimiento, hay muchos pensamientos equivocados en nuestra mente, en nuestro corazón, que no nos dejan ver la gloria de Dios. Cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios pone nuevos propósitos en nuestra vida. Y el primero es el que le sirvamos. Ese es el primer propósito en la vida del cristiano, servirle a Él, tenerlo a Él primero. ¿Sí? Cuando hay un arrepentimiento, también hay un cambio de dirección. Si antes corríamos e íbamos al pecado, a los vicios, teníamos otros propósitos en la vida, Dios torna todo eso
Y Él pone nuevos propósitos, dije, y da un cambio de dirección en nuestra vida. Él dice, hijo, te va a poner por el camino correcto. Ya no quiero que vayas por esos caminos de la mentira, por ese camino del odio, por ese otro camino, ¿verdad?, de la fornicación, de la idolatría. Ahora mi camino en el cual yo te pongo, es un camino de santidad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El arrepentimiento también significa una completa transformación en nuestra vida. Dios transforma nuestra vida. No es cierto que la cambia, ¿verdad? Un carro nuevo, tener una casa nueva o el mejor trabajo o tener todo el oro del mundo o riquezas. Eso no cambia nuestra vida, no transforma nuestra vida, no nos trae felicidad. La verdadera felicidad, la verdadera transformación de vida es cuando nos entregamos a Dios. Y eso requiere un arrepentimiento. Arrepentimiento también es negarse a sí mismo. Porque estoy arrepentido, pues ya no cometo esos pecados, ya no sigo, ¿verdad?, la corriente de este mundo. Ahora mi mente, mi corazón solo están en las cosas de Dios. Arrepentimiento también significa el aceptarlo a Él con humildad. Si estoy arrepentido, Señor, voy a hacer lo que tú me digas. Voy a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Porque estoy agradecido, porque estoy compungido, porque te agradezco, Señor, lo que tú eres, lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Además, pues agradecemos, ¿verdad?, por muchas cosas, por la vida que Él nos da, por nuestra familia, por nuestros hijos, por muchas cosas agradecemos. Así que eso no lo teníamos antes, pero Dios, ¿verdad?, nos lo dio como un regalo el día que nos entregamos a Él. Así que le invito a que se arrepienta de todo su corazón. El arrepentimiento figurativamente significa morir a la vieja naturaleza, a esa naturaleza pecaminosa que traíamos, los frutos de aquel árbol malo. Así está toda la humanidad, la mayoría de la humanidad, con esa naturaleza pecaminosa. Así vive la gente, ¿verdad?, en el mundo, la gente que no conoce a Dios. Y esa naturaleza, ¿verdad?, pues le va a traer un día condenación, le va a traer juicio. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Figurativamente significa morir al mundo. Tenemos que morir al mundo, aquellas cosas que nos atraían, aquellos lugares donde íbamos a cometer pecados. También arrepentimiento figurativamente significa morir al pecado, a toda clase de pecado. Por eso le digo que es una completa transformación, es un cambio de mentalidad y propósito, Dios nos da nueva dirección. En Mateo capítulo 13, versículo 43, 44, dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
Qué maravillosa parábola. Y esto nos enseña, ¿verdad?, lo importante que es el reino de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro, es como un tesoro, pero no se compara con los tesoros de este mundo, sino que es más grande que un tesoro de este mundo. Y aquel hombre dice que vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así que vender todo lo que poseemos o lo que poseíamos, pues es vender toda nuestra mala vida que llevábamos. Es despojarnos de todo peso de pecado, de todo orgullo, de toda fornicación, de toda obra del enemigo, y dejar todo por nuestro Señor Jesucristo, por ese reino celestial. Entonces dice, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hoy le invito entonces a que usted también, como yo, pues vendamos todo lo que poseemos, refiriéndonos, ¿verdad?, no a las cosas materiales, sino a las cosas de este mundo, a las obras malignas de la carne, a todo peso de pecado, y compremos ese campo que es la palabra de Dios, el reino de Cristo. Pues estas han sido mis cortas palabras. Le voy a invitar a que hagamos una oración en esta noche y pongamos a Dios, ¿verdad?, todo en sus manos. Si usted ya no puede con el pecado que lleva, con algún pecado en su vida, o con un hijo rebelde, ¿verdad?, vamos a ponerlo en las manos de Dios, porque Él es el que nos puede ayudar y Él puede aligerar nuestras cargas. En el nombre de Jesucristo levantemos nuestras manos y oremos. Bendito Dios de la gloria, Dios todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, dándote las gracias, Señor, por tu palabra, por esta invitación que tú nos haces, Señor, a creer en tu palabra, porque es de suma importancia creer en ella, Señor. Tú nos invitas a arrepentirnos, a despojarnos de todas esas cosas, Señor, que no te agradan en nuestra vida. Y así tú, Señor, puedas bendecir nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Señor, ponemos en tus manos toda necesidad. Aquellos hermanos, aquellos amigos que nos están viendo, Señor, que tu bendición, que tu gracia esté con ellos, Padre Celestial. Y que tú lleves sus cargas, Señor, por ellos, porque nosotros no podemos ser solos, Señor. No podemos llevar la carga solos, Padre. Tenemos que despojarnos, Señor, de todo peso de pecado. En el nombre de Jesucristo te suplicamos tu ayuda, tu fortaleza, Señor, y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos y amigos que nos ven, les doy las gracias. Mire, esta va a ser la lección para la siguiente semana. Hombre nacido de nuevo. No se la pierda. El hombre nacido de nuevo. Dios le bendiga.